¿Alguna vez te has sentido, en tu momento de oración, como si tus palabras, tus súplicas, tus agradecimientos estuvieran pronunciándose en piloto automático? Es una experiencia que, si somos honestos con nosotros mismos, muchos hemos vivido. Esa sensación de recitar frases conocidas, casi por inercia, mientras tu mente, indomable, se escapa hacia la lista de pendientes, las preocupaciones apremiantes o los ecos de un día agotador. Se anhela esa conexión vibrante, ese diálogo genuino y profundo que, sin embargo, a veces parece esquivarnos, dejando un vacío, una sensación de ineficacia, donde esperábamos el consuelo y la fortaleza. ¿No te preguntas por qué, a pesar de tu deseo sincero, esa chispa de intimidad con el Creador parece apagarse en ciertos momentos? La rutina diaria, la constante avalancha de información, las exigencias implacables de un mundo que no se detiene, pueden erosionar sutilmente ese espacio sagrado que llamamos oración. Lo que debería ser un oasis de paz, un manantial de sabiduría y dirección, puede convertirse, sin darnos cuenta, en una formalidad, una tarea más en una agenda ya sobrecargada, perdiendo así su esencia vital y su capacidad transformadora. En esos momentos de sequedad, de anhelo mudo, surge la pregunta más crucial. ¿Hay una manera de reavivar esa llama, de reencontrar la voz auténtica de nuestra alma que clama por un encuentro real, tangible, con lo divino? Quizás hemos buscado soluciones complejas, novedosas, pensando que la respuesta está en algo que aún no hemos descubierto. Pero la verdad es que, a menudo, los tesoros más profundos, las revelaciones más potentes, están guardados en lo que ha perdurado, en lo que ha resistido el paso del tiempo, esperando ser redescubiertos con una nueva perspectiva. Y es precisamente ahí donde reside la promesa que te traemos hoy. Una promesa diferente, una invitación a trascender las meras palabras, a ir más allá de la repetición superficial. Hoy nos embarcaremos juntos en un viaje sagrado, una expedición espiritual que nos conducirá directamente al corazón de la revelación divina. Los 10 salmos más ungidos de David. Estos no son simples fragmentos de texto antiguo. Son, en esencia, auténticos portales espirituales, llaves maestras forjadas en el crisol ardiente de la experiencia humana más cruda y la inspiración divina más pura. Fueron escritos por un hombre que, como tú y como yo, conoció el éxtasis de la victoria y el abismo del fracaso, la euforia de la fe inquebrantable y la agonía del arrepentimiento más desgarrador. David, el rey, el guerrero, el poeta, conoció a Dios de una manera íntima y profunda que pocos han logrado. Y sus salmos son el testamento vivo de esa relación apasionada, un legado incalculable de sabiduría, consuelo y poder espiritual. Imagina por un instante lo que significaría para ti, para la vitalidad de tu espíritu, si cada una de tus oraciones no solo fuera escuchada, sino que resonara con una autoridad, una convicción y una certeza que antes te parecían inalcanzables. Visualiza cómo sería despertar cada mañana con la inquebrantable certeza de que tienes un acceso directo, un canal siempre abierto, a la fuente misma de toda paz, de toda fortaleza inagotable, de toda sabiduría que trasciende lo humano. Esa es precisamente la transformación profunda que estos salmos, imbuidos con la unción del propio espíritu de David, pueden ofrecerte. No estamos hablando de una fórmula mística o de un atajo simplista, sino de una activación genuina de la fe que ya reside en lo más hondo de tu ser. Una fe que a veces solo necesita ser despertada, ser nutrida y ser guiada por las palabras correctas, por el espíritu correcto. Estos salmos son un don precioso, una herencia que te ha sido legada, esperando ser reclamada, ser empuñada como un instrumento potente y efectivo en tu diálogo más íntimo y personal con el Todopoderoso. Es el momento de romper con lo establecido, de ir más allá de lo superficial. Así que, amigo, prepárate con el corazón y el espíritu abiertos para esta experiencia transformadora.
Prepárate para activar, para encender una luz poderosa, una nueva dimensión de conexión y poder en cada una de tus comunicaciones, en cada una de tus oraciones con el Creador. Esta no es simplemente una sesión para escuchar y olvidar. Es una jornada de descubrimiento personal profundo, de autorrevelación, donde las verdades eternas y atemporales de los Salmos de David se encontrarán, de manera íntima, con las realidades más palpables y urgentes de tu propia vida. Por eso, te imploro que permanezcas con nosotros, con tu atención plena, hasta el final absoluto de este video. Lo que te vamos a compartir a continuación no es solo importante, es crucial para tu crecimiento espiritual. No solo te revelaremos, uno a uno, cuáles son estos 10 salmos poderosos que han sido cimiento de fe para generaciones. Más allá de eso, y aquí radica el verdadero valor de este encuentro, te mostraremos cómo desbloquear la unción inherente en cada uno de ellos. Te guiaremos, con una sencillez profunda, sobre cómo liberar esa fuerza espiritual para que opere de manera tangible, concreta, en tu día a día, transformando tus desafíos más grandes en oportunidades inesperadas y tus debilidades percibidas en fortalezas inquebrantables. Es un viaje hacia una intimidad espiritual verdaderamente renovada, hacia una fe que no solo es vibrante, sino activa, viva y capaz de mover montañas. Estás a un paso de experimentar un cambio significativo, una redefinición profunda en la forma en que te conectas con lo sagrado, en la forma en que oras y, más importante aún, en la forma en que esperas y recibes las respuestas divinas. No te permitas perder esta oportunidad única de redefinir tu vida espiritual. Es el momento decisivo para dejar atrás ese piloto automático y comenzar a orar con un propósito renovado y con un poder que te asombrará. Y bien, nos hemos preguntado si nuestra oración a veces se siente vacía, mecánica. Ahora, si queremos revitalizar esa conversación con lo divino, es esencial que comprendamos la fuente de donde brotaron estas palabras que hoy nos congregan. El inmenso, el a veces contradictorio, pero siempre profundamente humano legado de David. Porque no estamos hablando de un teólogo encerrado en una torre de marfil, ni de un filósofo distante. Hablamos de David, el pastorcillo que enfrentó gigantes, el rey que gobernó con mano fuerte y corazón sensible, el hombre que amó apasionadamente a Dios, pero que también tropezó y cayó de formas estrepitosas. Su vida fue un tapiz complejísimo de triunfos gloriosos y derrotas amargas, de alabanzas exultantes y lamentos desgarradores. ¿No es acaso esa la esencia misma de nuestra propia existencia? Esa montaña rusa de emociones, de decisiones, de búsquedas, de caídas y de levantadas, todo eso que nos define. David no escribió sus salmos en la comodidad de un templo perfecto, pulido y sin fisuras. No. Sus palabras nacieron en los valles más oscuros y sombríos de la vida, allí donde la muerte proyecta su larga sombra. Se gestaron en las cuevas frías del desierto, mientras huía de aquellos que buscaban su vida. Se elevaron en los palacios opulentos, en la cima del poder, y también en el pozo profundo de su propio arrepentimiento, tras haber cometido errores que sacudieron su alma hasta los cimientos. Cada uno de sus versos, cada exclamación, cada súplica, cada acción de gracias, está impregnado de esa jornada cruda y real que tuvo con Dios. Es el testimonio vivo de un corazón que, a pesar de sus imperfecciones, de sus flaquezas innegables, buscó a Dios con una pasión que quemaba, con una sed insaciable que lo consumía. Es precisamente esa autenticidad, esa intimidad sin filtros, sin máscaras, la que confiere a estos salmos una unción incomparable. Pero, ¿qué significa realmente unción? No es una palabra que usamos a la ligera en el lenguaje cotidiano, ¿verdad? Para David, la unción no era solo un ritual de coronación, un aceite derramado sobre su cabeza para marcarlo como rey. No era meramente un símbolo externo de autoridad. Para él y para nosotros, la unción era y es la manifestación tangible, la presencia activa y operante del Espíritu de Dios sobre una persona o sobre una obra.
Es esa capacidad divina de tocar lo más profundo del espíritu humano, de infundir vida donde hay sequedad, esperanza donde hay desesperación, consuelo donde hay dolor y dirección donde hay confusión. Los salmos de David no son textos muertos, son himnos vivos porque están ungidos. Llevan el sello de la presencia de Dios que lo inspiró a escribirlos en medio de su propia realidad. ¿Y cómo? Te preguntarás. Se conecta todo esto con tu oración, con tu vida hoy. Aquí radica el diferencial, la propuesta única de nuestro recorrido. No nos limitaremos a recitar estos salmos. Eso sería quedarnos en la superficie. Vamos a sumergirnos, vamos a explorar la esencia misma de esa unción. ¿Cómo es posible que las alegrías desbordantes de David, sus luchas internas, sus momentos de flaqueza y arrepentimiento, e incluso sus victorias más gloriosas, se transformaran en puentes directos hacia el corazón de Dios? ¿Y cómo esos mismos puentes pueden ahora, en este preciso momento de tu vida, hacer lo mismo por ti? Queremos que percibas, que sientas, que experimentes cómo la honestidad brutal de David al expresar su dolor, su duda, su gratitud y su absoluta dependencia de Dios se convirtió en una vía poderosa para la revelación divina. Porque tu vida, con sus propios valles y cumbres, con sus propias alegrías y sus propios desafíos, es un eco de la vida de David. Tus preguntas, tus anhelos, tus miedos, tienen un lugar en estas palabras ancestrales. La unción de estos salmos no es un concepto etéreo y distante. Es una fuerza que sigue activa, que espera ser activada en tu propio corazón. Es la capacidad de Dios de usar estas palabras inspiradas para hablar directamente a tu espíritu, para darte la dirección que buscas, el consuelo que necesitas, la fortaleza para seguir adelante, la sabiduría para tomar decisiones difíciles. Te invitamos a considerar, ¿qué significa para ti, en este instante, ser ungido? ¿Qué anhelo profundo en tu alma clama por esa conexión tangible con lo divino? Los salmos de David te ofrecen un camino, una senda probada por el tiempo, para que esa unción fluya no solo a través de tus oraciones, sino en tus oraciones, transformándolas de monólogos en diálogos vibrantes y llenos de vida con tu Padre Celestial. Es una invitación a dejar de lado la mera repetición y a abrazar la profunda y personal conversación que tu espíritu anhela tener. Y bien, hemos caminado por los senderos de la vida de David, hemos vislumbrado la autenticidad que impregna cada una de sus palabras, y hemos comenzado a entender la esencia de esa unción que hace de sus salmos no solo literatura, sino una fuerza viva. Ahora es el momento crucial. Nos adentraremos, salmo a salmo, en este tesoro espiritual. No vamos a simplemente leerlos, vamos a desentrañar la unción que yace dormida en sus versos, esperando ser despertada en tu propia vida de oración. Cada salmo es una llave, una herramienta que te permitirá no solo hablar con Dios, sino realmente conectar, sentir su presencia y experimentar su poder de una manera fresca y transformadora. La unción no es algo esotérico, es el poder de Dios manifestado, y estos salmos son canales directos para que ese poder fluya hacia ti, hacia tus circunstancias más apremiantes. Pensemos primero en el Salmo 23, quizás el más conocido, el más recitado, el que resuena en los rincones más profundos de nuestra alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántas veces hemos escuchado o pronunciado esas palabras? Pero, ¿cuántas veces hemos meditado en el contexto, en la experiencia profunda que le dio vida? David era un pastor. Conocía la vulnerabilidad de las ovejas, la inmensidad del peligro en el desierto, la necesidad de una guía constante, de una provisión segura, de una protección incesante. Cuando David escribe que Jehová es su pastor, no está usando una metáfora lejana. Está describiendo una realidad vivida, una dependencia absoluta, una confianza que surge de la experiencia más íntima. Este salmo no es solo una declaración de fe, es un ancla para el alma en medio de las tempestades. La unción de este salmo
reside precisamente en esa promesa de provisión ininterrumpida y cuidado personalísimo de Dios, que va más allá de cualquier lógica humana o de cualquier escasez aparente. Dice: «En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». ¿No es esa una imagen poderosa de la paz que anhelamos en medio del ruido, del descanso que necesitamos cuando el alma está agotada? Pero va más allá. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No es solo consuelo para el agotamiento, sino dirección para la confusión, un GPS divino en un mundo lleno de caminos sinuosos. Y por supuesto, la frase que atraviesa el corazón de la incertidumbre: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Aquí, la unción se manifiesta en la certeza de la presencia de Dios en el peligro, no necesariamente fuera de él. No es una promesa de ausencia de oscuridad, sino de compañía inquebrantable en la oscuridad. Para activar este salmo en tu oración, no lo recites pasivamente. Ciérrate los ojos y visualiza a Dios como tu pastor personal. ¿Qué te falta ahora mismo? Habla con Él usando estas palabras. ¿Dónde necesitas descanso, guía, consuelo? Declara este salmo sobre esa situación. Personaliza: «El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará». Permite que la imagen del buen pastor, que cuida cada detalle de tu ser, llene tu corazón de una confianza inquebrantable. Es una oración de abandono total y de fe absoluta en la bondad constante de Dios. Ahora, pensemos en el Salmo 91, otro coloso de la protección divina, una declaración de seguridad que ha sido el refugio de millones a lo largo de los siglos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo no es para el transeúnte, no es para el que visita esporádicamente la presencia de Dios. Es para el que habita, para el que mora en ella, para el que hace de Dios su hogar, su refugio constante. David, como rey, conocía la amenaza constante de los enemigos invisibles, de las conspiraciones, de las enfermedades que asolaban sin previo aviso. Conocía la fragilidad de la vida humana. Cuando escribe estas palabras, está testificando de una seguridad que trasciende las murallas de un castillo, una fortaleza que no está hecha de piedra, sino del propio poder de Dios. La unción de este salmo reside en la promesa categórica de una cobertura sobrenatural, una protección que opera en esferas que nuestra vista natural no puede percibir. Habla de ser librado del lazo del cazador, de la peste destructora, de no temer el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día. ¿No te gustaría tener esa clase de seguridad en un mundo tan incierto, tan lleno de noticias que nos atemorizan? La protección de este salmo no es un simple deseo, es una declaración de fe basada en una relación de dependencia total. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto es una audacia divina, una certeza que desafía la estadística y la lógica humana. ¿Cómo se activa esta unción en tu oración? Convierte este salmo en tu escudo diario. Decláralo sobre tu hogar, sobre tus seres queridos, sobre tu salud, sobre tu trabajo, sobre tus viajes. No lo leas como un poema, sino como un decreto espiritual. Visualiza la sombra de Dios cubriéndote, protegiéndote de todo mal. Cuando sientas temor, cuando la ansiedad intente invadir tu mente, susurra o grita en voz alta las promesas de este salmo. Es un acto de fe que desarma al enemigo, que fortalece tu espíritu y que reafirma tu confianza en el Dios que te guarda sin cesar. Es un recordatorio de que no estás solo, nunca, en ninguna circunstancia. Ahora, pasemos al Salmo 34, un himno vibrante de alabanza y testimonio que surge de una experiencia de liberación personal de David, una que quizás muchos quisiéramos replicar. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Este salmo no fue escrito en un momento de paz absoluta. Se cree que fue compuesto después de que David se hizo pasar por loco ante Abimelec para salvar su vida, una situación de profunda humillación y peligro extremo. Sin embargo,
Su respuesta no fue la queja, sino la alabanza. ¿No es eso sorprendente? La unción de este salmo radica en la revelación de que la alabanza no es solo una respuesta a la bendición, sino una herramienta que abre las puertas a la bendición, una estrategia espiritual que invoca la intervención divina. David testifica: «Busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores». Esta es la clave: el buscar y el ser oído, el clamar y el ser librado. No es un Dios lejano, sino un Dios que escucha y actúa, que se involucra en los detalles más pequeños de tu vida. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Esta es una invitación directa, una provocación incluso. No te pide que creas ciegamente, te invita a experimentar por ti mismo la bondad de Dios. ¿Tienes alguna duda sobre su amor? ¿Sobre su poder para actuar en tu favor? Pues gusta y ve. La unción aquí es la capacidad de Dios de transformar tu aflicción en testimonio, tu humillación en exaltación. ¿Cómo activas este salmo en tu oración? Haz de la alabanza tu primera respuesta, incluso antes de ver la solución. Cuando el temor te invada, en lugar de hundirte en él, bendice el nombre de Jehová. Habla de sus maravillas, de sus bondades pasadas. Testifica de lo que Él ha hecho antes en tu vida y en la vida de otros. Confía en que, así como oyó a David, también te oirá a ti. Este salmo te impulsa a buscar su rostro con expectativa, a declarar su bondad no como una teoría, sino como una verdad personal y experimentada. Es un recordatorio de que tu boca tiene el poder de bendecir y de abrir los cielos sobre tu situación. Hemos contemplado cómo el Salmo 23 nos ancla en la provisión inquebrantable, como el Salmo 91 nos envuelve en la fortaleza divina, y como el Salmo 34 nos invita a la alabanza como puerta a la liberación. Ahora, quiero guiarte a un lugar donde la vulnerabilidad se encuentra con la misericordia infinita, un espacio donde el quebrantamiento es el preámbulo de una restauración profunda. Nos referimos al Salmo 51, el portal de la restauración y del perdón más genuino que podamos concebir. Este salmo no es un simple lamento, es un grito del alma, una súplica desgarradora de un hombre, David, que había caído en lo más hondo de la transgresión. Piensa en el peso de un error, en la mancha de una decisión que te persigue, que te roba la paz, que te separa de lo que sabes que es correcto. David sintió ese peso, y lo sintió con una intensidad que pocos pueden imaginar. Su pecado con Betsabé, su manipulación, su culpa en la muerte de Urías, todo ello lo sumergió en una oscuridad que solo la luz de la gracia divina podía disipar. Este salmo no surge de una situación trivial, brota del abismo de un corazón contrito, que ha reconocido su bajeza y clama por una purificación radical. La unción de este Salmo 51 reside precisamente en su audacia, en su honestidad brutal y en la revelación de la misericordia ilimitada de Dios. David no intenta justificarse, no busca excusas. Su plegaria es directa y profunda. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. ¿No es esta la oración que a veces nuestras almas callan, pero que necesitan pronunciar con desesperación? Es la búsqueda de una limpieza que va más allá de lo superficial, de un borrado total, de una renovación que alcanza lo más íntimo del ser, y va más allá. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No es solo pedir perdón por el pasado, es anhelar una transformación para el futuro, una recreación interior. Es reconocer que el perdón de Dios no es un mero pasar por alto, sino un acto creativo que restaura la dignidad, que limpia la conciencia y que infunde nueva vida. Es el deseo de un nuevo comienzo, de una oportunidad para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sin que el peso del pasado determine el futuro. Para activar la unción de este salmo en tu oración, no temas traer tus propias fallas,
tus propios arrepentimientos, tus propias manchas ante Dios. No hay oscuridad que su luz no pueda penetrar. No hay pecado que su misericordia no pueda perdonar. Usa estas palabras de David para articular tu propio clamor por la purificación, por la restauración. Visualiza su gracia como un río que te lava por completo. Pide un corazón limpio, un espíritu renovado, una alegría que solo viene del perdón divino. Este salmo te enseña que, no importa cuán lejos creas haberte desviado, el camino de regreso a la plenitud siempre comienza con un corazón humilde y contrito. Es la promesa de que Dios no solo perdona, sino que también restaura, rehabilita y renueva. Es el bálsamo para el alma herida, el sendero de regreso a la luz. Continuando nuestra búsqueda de esas llaves espirituales, nos encontramos con el Salmo 27, un faro de esperanza y valentía en medio de la oscuridad de la incertidumbre. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En un mundo plagado de miedos, de amenazas visibles e invisibles, estas palabras resuenan con una autoridad y una paz que desafían toda lógica. David, como rey y guerrero, enfrentaba enemigos constantemente. Conspiraciones internas, ejércitos externos, la propia inestabilidad del poder. Su vida estaba marcada por el peligro, por la necesidad de una protección constante. Sin embargo, su respuesta no era el pánico, sino una declaración audaz de confianza en Dios. La unción de este salmo radica en la capacidad de Dios para disipar el miedo a través de su presencia manifiesta y su promesa de salvación. No es que David no conociera el miedo, es que su fe en Dios era más grande que cualquier temor. Cuando dice, ¿de quién temeré?, no es una pregunta retórica vacía, sino una afirmación de su convicción de que, si Dios está con él, nada más importa verdaderamente. La protección que este salmo ofrece es integral. Dios es su luz, que ilumina el camino en la oscuridad de la incertidumbre y disipa las sombras de la duda, y es su salvación, su liberación de cualquier amenaza. Pero este salmo va más allá de la mera protección física. Revela el deseo más profundo del corazón de David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí, la unción se profundiza. No se trata solo de ser librado de los enemigos, sino de encontrar el refugio supremo en la intimidad con Dios, en su presencia. Es la certeza de que, incluso si ejércitos acampan contra ti o guerras se levantan, tu corazón no temerá si tienes a Dios como tu refugio. Esta es la verdad transformadora. El mayor miedo se vence con la mayor intimidad. Para activar la unción de este salmo en tu propia oración, úsalo como tu declaración de fe cuando te sientas abrumado por el miedo, por la incertidumbre, por la oposición. Proclama a viva voz que Dios es tu luz y tu salvación. Visualiza su luz disipando toda oscuridad a tu alrededor. Y más importante aún, cultiva el anhelo de buscar su rostro, de habitar en su presencia, haciendo de tu tiempo de oración no solo un escape del peligro, sino un deleite en su hermosura. Es en esa contemplación, en esa búsqueda, donde la verdadera valentía nace y los miedos más profundos pierden su poder. Este salmo te invita a fijar tus ojos en Dios, no en las circunstancias, para encontrar una paz que supera todo entendimiento y una fortaleza inquebrantable. Finalmente, en esta sección de profundización, dirijamos nuestra mirada al Salmo 121, la fuente eterna de ayuda inesperada. Este es un cántico gradual, una canción que los peregrinos cantaban mientras subían a Jerusalén, un camino lleno de desafíos, de peligros conocidos y desconocidos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es una pregunta retórica, pero profunda, que nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones humanas, más allá de las soluciones que podemos vislumbrar con nuestra propia fuerza.
¿Cuántas veces nos hemos sentido en una encrucijada, con la espalda contra la pared, sin saber a quién o a dónde acudir? Este salmo nos ofrece una respuesta clara y reconfortante. La unción de este salmo reside en la promesa del cuidado incesante y omnipotente de Dios, un guardián que nunca duerme, que nunca se cansa, que nunca desampara. Piensa en la tranquilidad que te da saber que hay alguien velando por ti constantemente, alguien que no solo tiene la intención, sino también el poder de ayudarte en cualquier situación. El Salmo continúa con promesas específicas. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. No solo no permitirá que tropieces, sino que su protección es como una sombra constante, siempre a tu lado, en cada paso del camino. No importa si es de día o de noche, si el sol te quema o la luna te acecha con temores, su protección es total. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Esto es más que una promesa, es una declaración de un cuidado que abarca cada aspecto de tu ser, cada momento de tu existencia, y culmina con una seguridad para el viaje de la vida. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Para activar la unción de este salmo en tu oración, úsalo como tu declaración de confianza antes de cada nueva jornada, antes de enfrentar un desafío desconocido, antes de iniciar un nuevo proyecto. Decláralo sobre tus viajes, sobre tu familia, sobre tus decisiones. Confía en que el Creador del universo, aquel que tiene todo el poder, está velando por ti con una atención incesante. Cuando te sientas solo, vulnerable o sin dirección, alza tus ojos y recuerda, tu socorro viene de Jehová, y Él es tu guardador eterno. Este salmo te libera de la ansiedad de tener que controlarlo todo, recordándote que hay un guardián celestial infinitamente más capaz y amoroso al cuidado de tu vida. Hemos visto cómo el Salmo 51 nos ofrece el camino de regreso desde el quebrantamiento hacia la restauración, y cómo el Salmo 27 nos envuelve en la luz y la fortaleza divinas frente a la incertidumbre, culminando con el Salmo 121, que nos asegura el cuidado constante de un guardador que nunca duerme. Ahora, te invito a dirigir tu mirada hacia un salmo que ha sido y sigue siendo el ancla inamovible para incontables almas en medio de las más furiosas tempestades de la vida. Hablamos del Salmo 46, una declaración poderosa de la soberanía de Dios sobre todo caos imaginable, una verdad que nos reta a encontrar la calma cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Piensa por un momento en esos momentos en que la tierra parece moverse bajo tus pies. No hablo solo de terremotos literales, sino de esos sismos emocionales, financieros, relacionales o incluso espirituales que sacuden los cimientos de tu existencia. ¿Has experimentado alguna vez una crisis tan profunda que sientes que el mundo, tal como lo conocías, está siendo removido, que tus montañas personales, tus seguridades más arraigadas, se traspasan al corazón del mar, arrastradas por fuerzas incontrolables? La vida, con su imprevisibilidad inherente, a menudo nos confronta con escenarios donde nuestras propias fuerzas, nuestra lógica, nuestros planes, se revelan dolorosamente insuficientes. Es en esos instantes de vulnerabilidad extrema, de desorientación total, cuando buscamos desesperadamente algo o a alguien que sea inquebrantable, que permanezca firme. Es en este contexto de agitación que el Salmo 46 se eleva como un monumento de fe. Sus primeras palabras resuenan con una autoridad inconfundible. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Detente un momento y reflexiona sobre la fuerza de estas palabras. No dice nuestro futuro auxilio, ni nuestro posible auxilio, sino nuestro pronto auxilio. Esto no es una promesa de ayuda tardía, de una intervención distante que llegará cuando ya todo haya pasado.
Es la declaración de una presencia activa e inmediata, un socorro que se manifiesta en el preciso instante de la necesidad, cuando la angustia aprieta, cuando el miedo paraliza. Es la certeza de que no tienes que esperar, que no estás solo en tu batalla, porque tu Dios es tu refugio y tu fuerza, tu ayuda siempre disponible en cualquier apuro. Su unción, en este punto, radica en la inmediatez de su respuesta y en la robustez de su presencia en medio de nuestra fragilidad. Y la declaración se profundiza, desafiando incluso las catástrofes de proporciones cósmicas. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Puedes imaginar la magnitud de esta afirmación? Es como si el salmista nos dijera, incluso si el mundo entero se desintegrara, si la naturaleza se revelara en su forma más brutal, si las bases de la realidad tal como la conocemos colapsaran, aún así, no hay lugar para el temor en el corazón de aquel que tiene a Dios como su refugio. Esta audacia no nace de la ignorancia o de una ingenuidad, nace de una convicción profunda en la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas, sobre cada átomo, sobre cada fuerza, sobre cada evento, por caótico que parezca. La unción aquí nos revela la capacidad de Dios para sostenernos, no solo a pesar del caos, sino dentro del caos, dándonos una paz que desafía las circunstancias más desalentadoras. Pero el Salmo no se queda solo en la descripción de la tormenta. Nos transporta a un lugar de paz inmutable en medio de la agitación. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Aquí, la imagen del río, con sus corrientes que dan vida y alegría, contrasta fuertemente con las aguas bramantes y turbias del mar tempestuoso. Esta ciudad de Dios no es necesariamente un lugar físico, sino la esfera de la presencia divina, el santuario interior donde el alma encuentra reposo, donde la alegría no depende de la calma exterior, sino de la presencia interna de Dios. Es un recordatorio de que, incluso cuando el mundo exterior es un pandemonium, hay un lugar dentro de nosotros, conectado a Dios, que permanece sereno, inalterable, alimentado por un río de vida que nunca se seca. Y la promesa es clara. Si Dios está en medio de ella, no será conmovida. La unción de este pasaje es la capacidad de encontrar un oasis de calma inquebrantable en tu espíritu, alimentado por la presencia divina, independientemente de la furia de la tormenta que te rodea. Y como un eco resonante que atraviesa los siglos, el Salmo repite una verdad fundamental, un ancla definitiva para el alma. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La mención de Jehová de los ejércitos no es accidental. Es una referencia a Dios como el Señor Supremo, el comandante de todas las fuerzas celestiales, el Dios omnipotente cuyo poder no tiene límites. Y al recordar a el Dios de Jacob, se conecta con una historia de pacto, de fidelidad probada, de un Dios que ha estado y estará con su pueblo a través de generaciones, a través de las mayores pruebas. Esta doble afirmación refuerza la certeza de que el ser más poderoso del universo no es un observador distante de tus luchas, sino que está activamente contigo, de tu lado, siendo tu refugio inexpugnable. La unción aquí es la seguridad de una compañía todopoderosa, una protección que va más allá de cualquier amenaza terrenal. Finalmente, el Salmo culmina con una invitación que es a la vez un mandato y una promesa de paz profunda. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Qué desafío tan grande en nuestra sociedad, tan dada a la prisa, a la acción, a la búsqueda incesante de soluciones humanas. Esta no es una quietud pasiva o de resignación. Es una quietud activa de fe, un acto deliberado de confianza, un soltar el control en las manos de aquel que sí tiene el control absoluto. Es un llamado a cesar nuestra propia lucha frenética, a dejar de lado la ansiedad,
y a entrar en un reposo divino. Y al hacerlo, al rendirnos a esa quietud, se nos invita a conocer, no solo intelectualmente, sino experimentar, que Él es Dios. Él es el que tiene la última palabra, el que puede calmar la tormenta con una sola orden. La unción suprema de este salmo reside en la capacidad de la paz de Dios para trascender el entendimiento humano, permitiéndonos reposar en su soberanía incluso cuando el mundo a nuestro alrededor está en ebullición. Es en esa quietud que verdaderamente le vemos obrar. Le permitimos ser Dios en nuestra situación. Para activar la unción del Salmo 46 en tu oración, no esperes a que la calma regrese. Cuando te sientas abrumado por las noticias del mundo, por una crisis personal que te quita el aliento, por un problema que parece no tener solución humana, recurre a este salmo. Decláralo en voz alta sobre tus circunstancias, no como una súplica débil, sino como una declaración de fe audaz en el poder inquebrantable de Dios. Visualiza a Dios como esa roca inamovible, como ese ancla que te mantiene firme en medio de las aguas turbulentas. Y lo más importante, practica la quietud. En medio de la tormenta, tómate un momento, aunque sea breve, para respirar profundamente y susurrar o pensar: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Permite que esa verdad penetre tu ser, que esa paz inunde tu corazón, recordándote que hay un Dios soberano que orquesta el universo y, por ende, puede traer orden a tu caos. Este salmo es tu invitación a experimentar una paz que te mantendrá firme. No importa cuán violenta sea la tempestad. Hemos navegado por las aguas turbulentas del Salmo 46, encontrando un ancla inamovible en la soberanía de Dios en medio del caos. Pero, ¿qué sucede cuando la tormenta amaina o cuando, aún en medio de ella, nuestra alma empieza a flaquear, a olvidar los innumerables actos de bondad que nos han sostenido hasta ahora? Es una tendencia humana universal, ¿no crees? Cuando la presión se intensifica, cuando las pruebas se alargan, la memoria se vuelve selectiva y la ingratitud, como una maleza silenciosa, comienza a estrangular la esperanza. Olvidamos con facilidad los milagros de ayer, los rescates providenciales, las sanidades inesperadas, los perdones inmerecidos. Y al olvidar, debilitamos nuestra fe para enfrentar el mañana. Es en este punto donde la amnesia espiritual amenaza con robarte la paz, que el Salmo 103 se erige como un faro, un himno vibrante que te invita a una práctica espiritual fundamental: la memoria de los beneficios divinos. Este salmo no comienza con una súplica, ni con un lamento, ni siquiera con una declaración de fe en tiempo presente que ya conocemos. Comienza con una exhortación, una orden casi, que David se da a sí mismo y por extensión a cada uno de nosotros. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Observa la intimidad de este mandamiento. No es que otros bendigan, sino alma mía. Es una autoconvocatoria, un llamado a lo más profundo de su ser, a su esencia vital, para que se active en la adoración. ¿Te has dado cuenta de cuán a menudo nuestra alma, nuestra mente, nuestros afectos se dispersan en mil direcciones, distraídos por las urgencias, por las preocupaciones, por los murmullos de la vida? David, en su sabiduría y su experiencia, sabía que la bendición a Dios no siempre surge de forma espontánea. A veces requiere un acto deliberado de la voluntad, un comando interior para alinear cada parte de nuestro ser, cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo hacia el propósito de exaltar el nombre de Dios. La unción de este salmo ya se revela aquí, en la capacidad de forzar a tu propio ser a recordar, a reconocer y a alabar, incluso cuando las circunstancias o las emociones no te inclinen naturalmente a ello. Es un antídoto poderoso contra la ingratitud y la apatía espiritual. David no se queda en la mera exhortación. Inmediatamente, nos guía por un sendero de recuerdos, enumerando, con una lucidez asombrosa, los incontables beneficios de Dios. Y lo hace con una fuerza que te invita a la reflexión.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí está la clave, la esencia de la unción de este salmo, la lucha activa contra el olvido. Porque olvidar los beneficios de Dios es empobrecer nuestra fe, es despojarnos de la armadura de la esperanza. ¿Y cuáles son estos beneficios que el salmista nos urge a recordar? Comienza con lo más profundo, con lo que impacta el centro de nuestro ser. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Piensa en el peso de la culpa, en las cadenas del pasado que te han atado, en los errores que te han susurrado que no eres digno, que no eres suficiente. David, un hombre que conoció la carga aplastante del pecado, nos recuerda que Dios es el gran perdonador, que su misericordia no tiene límites, que está dispuesta a limpiar cada mancha, a borrar cada culpa, a levantar cada carga. Y no solo perdona, sino que también sana. No solo las dolencias físicas, que son evidentes, sino también las heridas del alma, las cicatrices emocionales, las dolencias espirituales que a menudo son invisibles, pero no menos dolorosas. ¿Has experimentado alguna vez ese alivio profundo, esa liberación que viene con el perdón, con una sanidad que trasciende la medicina? Este salmo te invita a recordar esos momentos, a revivirlos en tu mente, a anclar tu presente en esa poderosa verdad. La unción aquí es la capacidad de Dios para restaurar la integridad de tu ser, tanto a nivel espiritual como físico y emocional. Continúa David desvelando más aspectos de esta bondad inmerecida. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántas veces te has sentido en un hoyo, en un abismo de desesperación, donde la salida parecía imposible, donde la luz no alcanzaba? Tal vez fue una situación económica precaria, una relación rota, una enfermedad que parecía terminal, una oscuridad que te consumía. David nos testifica que Dios es el rescatador, el que extiende su mano y te saca de ese pozo profundo. Y no solo te rescata, sino que te corona de favores y misericordias. ¿No es esta una imagen sorprendente? No solo somos librados, sino que somos honrados, revestidos de su gracia, cubiertos por su amor inagotable. No somos dejados en el suelo, sino levantados y coronados. Esta unción nos revela que Dios no solo te salva de la destrucción, sino que te eleva, te dignifica, te bendice con una bondad que te envuelve como una corona. Y la renovación no se detiene ahí. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Has sentido el cansancio del alma, la fatiga de la lucha constante, la pérdida de la vitalidad? Este salmo nos promete una renovación, un rejuvenecimiento que viene de la provisión de lo que es bueno, de lo que es alimento para el espíritu. No es un rejuvenecimiento físico prometido en el sentido superficial, sino una restauración de la fuerza interior, de la esperanza, de la perspectiva. Las águilas son conocidas por su vuelo majestuoso, por su capacidad de remontar las tormentas, por su visión aguda. Este es el tipo de vitalidad y de perspectiva que Dios te ofrece. La unción aquí es el poder de Dios para infundir nueva vida, nueva energía, nueva esperanza en tu espíritu cansado, permitiéndote elevarte por encima de las circunstancias. David no solo enumera los beneficios, sino que nos invita a contemplar el carácter de quien los otorga. Jehová es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿No es esto un bálsamo para el alma atribulada? Un Dios que no se apresura a la condenación, que es paciente con nuestras debilidades, que es inmenso en su amor y compasión, y lo refuerza con una verdad que debería desarmar cualquier temor a su juicio. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Puedes imaginar la magnitud de esta gracia? Si Dios nos pagara conforme a nuestros errores, ¿quién podría subsistir? Pero su amor, su compasión, trascienden nuestra merecida retribución. La unción aquí es la revelación de un Dios cuyo amor va más allá de nuestra comprensión humana, cuya gracia nos sostiene a pesar de nuestras imperfecciones.
Y para hacer esta verdad aún más palpable, David utiliza una analogía familiar. Como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Esta imagen de una compasión paternal, tierna y protectora, nos acerca a la intimidad del corazón de Dios. Él no es un juez distante y frío, sino un padre que se inclina, que entiende, que siente con sus hijos, y lo hace porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿No es liberador saber que Dios nos conoce por completo, que comprende nuestras limitaciones, nuestras fragilidades, nuestra naturaleza finita y aún así nos ama? No nos pide ser perfectos para amarnos. Nos ama en nuestra imperfección, sabiendo de qué estamos hechos. La unción en este punto es el consuelo profundo que viene de ser plenamente conocido, plenamente amado y plenamente aceptado por un Dios que comprende nuestra humanidad. Finalmente, el Salmo culmina con una afirmación sobre la eternidad de esta misericordia. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. No es un amor pasajero, ni una compasión que se agota. Es un torrente incesante, una fuente inagotable de bondad que se extiende más allá del tiempo, abarcando todas las generaciones, todas las circunstancias, toda la existencia. Para activar la unción del Salmo 103 en tu propia oración, necesitas combatir activamente la amnesia espiritual. No lo leas como un mero texto. Haz de él un ejercicio consciente de memoria y gratitud. Cada vez que te sientas abrumado por un problema, por la ansiedad, por la duda, detente. Manda a tu alma a bendecir a Jehová. Pregúntate, ¿cuándo me perdonó Dios? ¿De qué dolencia, sea física o emocional, me ha sanado? ¿De qué hoyo personal me ha rescatado? ¿Qué favores, qué misericordias me han coronado, incluso aquellos que di por sentado? Haz una lista mental o incluso escríbela. Crea tu propio diario de beneficios divinos. Permite que la gratitud, al recordar activamente la fidelidad pasada de Dios, se convierta en el combustible para tu fe presente y en el cimiento para tu esperanza futura. Visualiza cada uno de estos beneficios como escalones por los que Dios te ha traído. Este salmo no es solo un recordatorio, es una herramienta para la renovación constante de tu espíritu, para que tu perspectiva se eleve y tu alma se rejuvenezca, como las águilas viendo el panorama completo de la inagotable bondad de tu Padre Celestial. Hemos explorado la majestuosidad de la gracia en el Salmo 103, donde la memoria de los beneficios divinos se convierte en el motor de nuestra alabanza y en el antídoto contra la amnesia espiritual. Ahora, vamos a adentrarnos en un espacio de intimidad profunda, un salmo que nos revela la asombrosa verdad de un Dios que nos conoce por completo, desde antes de la concepción hasta los pensamientos más recónditos de nuestro corazón. Este es el Salmo 139, la íntima revelación del conocimiento divino, un texto que tiene el poder de transformar nuestra percepción de la soledad, de la insignificancia y del propósito. ¿Alguna vez te has sentido verdaderamente solo, incluso en medio de una multitud? ¿Has experimentado esa punzada de creer que nadie te entiende del todo, que hay aspectos de tu ser, pensamientos, miedos, anhelos, que permanecen ocultos, incomprendidos, o que ni siquiera tú mismo logras descifrar? Es una experiencia humana universal, ese anhelo de ser visto, de ser conocido, de ser aceptado tal como eres, sin máscaras, sin artificios. Y en ese anhelo, a menudo proyectamos expectativas en los demás, solo para ser defraudados, porque la capacidad humana de conocer plenamente al otro es, por naturaleza, limitada. Pero este salmo viene a romper con esa limitación, a desvelar una verdad que es a la vez sobrecogedora y profundamente consoladora. Hay alguien que te conoce de una manera que excede tu propia comprensión. El Salmo 139 comienza con una declaración que te dejará sin aliento si la contemplas con sinceridad. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos. Imagina esto por un momento. No es solo un conocimiento superficial, una lista de hechos sobre ti. Es un conocimiento que penetra cada acción, cada movimiento, cada intención, cada transición en tu vida, desde que te sientas, en tu quietud, hasta que te levantas, en tu actividad. Pero va más allá de lo observable, de lo externo. Dice que conoce tus pensamientos, y no solo eso, los entiende desde lejos. Esto significa que antes de que una idea se concrete, antes de que una preocupación se formule claramente en tu mente, Él ya lo sabe, ya lo ha comprendido. No hay un rincón oscuro en tu mente, ni un pliegue oculto en tu corazón que sea desconocido para Él. La unción de este salmo reside en la revelación de un conocimiento divino total, ineludible e íntimo, que te abraza por completo. Y el salmista, David, no termina ahí. Continúa profundizando en esta verdad asombrosa. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. ¿Te das cuenta de la implicación? Incluso antes de que articules una oración, antes de que formules una pregunta, antes de que expreses un lamento o una acción de gracias, Él ya lo sabe. Esto significa que tu diálogo con Dios no necesita ser perfecto en su formulación, no necesita ser elaborado o intelectualmente impecable. Él ya lo comprende todo. Su oído está atento no solo a tus palabras, sino a los suspiros inarticulados de tu corazón, a las intenciones silenciosas de tu espíritu. Y no solo te conoce, sino que te rodea. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Es una imagen de protección, de cuidado, de cercanía constante. No hay escapatoria de su presencia amorosa y vigilante. La unción aquí es la seguridad de que, en cada momento, en cada situación, estás envuelto por su conocimiento y su cuidado protector. Ante una verdad tan inmensa, la reacción natural del salmista es una mezcla de asombro y reverencia. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y esta es una respuesta honesta. Es un conocimiento que excede nuestra lógica, que va más allá de nuestra capacidad de asimilación. Pero, ¿cómo reaccionamos ante algo tan maravilloso? A menudo, el temor, la vergüenza, nos llevarían a querer escondernos. Pero David nos muestra que es inútil. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar, no hay dimensión, ni siquiera la más oscura o remota, donde puedas escapar de la presencia de Dios. Él no es un ser estático, es un espíritu que lo llena todo, que te acompaña en cada paso, en cada pensamiento, en cada aliento. La unción de este pasmo es la abrumadora certeza de la omnipresencia de Dios, que nos persigue con su amor, con su guía y con su mano que nos sostiene firmemente. Y este conocimiento no se limita a tu presente o a tu pasado, se extiende a tu origen mismo, a la maravillosa forma en que fuiste creado. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy asombrado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí, el salmista nos lleva a un viaje al inicio de la vida, a la etapa más vulnerable y milagrosa de nuestra existencia. Antes de que tuvieras forma, antes de que supieras quién eras, Él ya te estaba formando con una precisión exquisita, con un propósito definido. Cada detalle de tu ser, cada célula, cada rasgo, cada habilidad, cada limitación, fue diseñado con una intención divina. No eres un accidente, no eres un error, eres una obra maestra,
y antes de que vivieras un solo día, tu historia ya estaba escrita en su libro. La unción aquí es la poderosa revelación de tu valor intrínseco, de tu propósito divino, de tu identidad como creación amada y planeada por Dios. Esto te libera de la búsqueda constante de aprobación externa y te ancla en el amor incondicional de tu Creador. El Salmo culmina con una oración de entrega total y de deseo de pureza, nacida de esa profunda confianza en el conocimiento de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Después de haber comprendido que Dios ya lo sabe todo, David no se esconde. Al contrario, lo invita a un escrutinio aún más profundo, no por miedo, sino por un deseo genuino de alinearse con su voluntad. Esta es la máxima expresión de confianza: invitar a Dios a que ilumine los rincones más oscuros de tu alma, no para juzgarte, sino para guiarte, para corregirte, para llevarte por el camino eterno, el camino que te conduce a la plenitud, a la verdadera vida. Para activar la unción del Salmo 139 en tu propia oración, úsalo como tu antídoto contra la soledad, contra la insignificancia, contra la confusión de identidad. Cuando te sientas perdido, incomprendido o incluso tentado a pensar que no importas, recita estas palabras. No solo las recites, siéntelas. Visualiza a Dios conociendo cada parte de ti, rodeándote con su presencia, formándote con amor en el vientre de tu madre. Deja que la verdad de que Él conoce tus pensamientos, tus palabras no dichas, tus movimientos, te inunde de paz y seguridad. Cuando tengas una decisión difícil que tomar, invítale a examinar tu corazón, a mostrarte si hay algún camino de perversidad y a guiarte en el camino eterno. Este salmo es tu invitación a vivir en la constante conciencia de su presencia amorosa y omnisciente, liberándote de la ansiedad de tener que aparentar, de tener que ser alguien que no eres. Te recuerda que eres, en esencia, una obra maravillosa de un Dios que te conoce, te ama y tiene un plan para tu vida. Es la base para una intimidad que te cambiará para siempre. Hemos contemplado cómo el Salmo 139 nos envuelve en la asombrosa intimidad de un Dios que nos conoce por completo, desde la concepción hasta el último de nuestros pensamientos, dándonos una identidad y un propósito inquebrantables. Es una verdad que fundamenta nuestra existencia, un cimiento para nuestra paz interior. Pero la vida, hermanos, no es siempre un remanso de paz. A menudo nos encontramos inmersos en batallas, en conflictos que parecen superar nuestras fuerzas, en luchas espirituales, emocionales o incluso físicas que nos dejan agotados y desesperanzados. Es en esos momentos de confrontación, cuando los adversarios, visibles o invisibles, se levantan, que necesitamos más que nunca un grito de guerra, un himno de fe que nos impulse a la victoria. Y para ello, nos volvemos al Salmo 18, un majestuoso canto de triunfo que David entonó después de haber sido librado de sus enemigos y, crucialmente, de las manos de Saúl. Piensa en esos momentos en tu vida donde te has sentido acorralado. Tal vez no sea un ejército literal, pero sí una enfermedad que ataca tu cuerpo, una crisis financiera que amenaza tu sustento, una relación rota que desgarra tu corazón, o una voz de desánimo que te susurra que no lo lograrás. Es en esos valles profundos, en esas encrucijadas de la existencia, donde a veces nos sentimos solos y desprotegidos. Pero David, el guerrero, el rey, el poeta, nos enseña que incluso en las batallas más feroces hay una fuente inagotable de fortaleza, una presencia ineludible que no solo nos rescata, sino que nos capacita para la victoria. Este salmo no es un lamento anticipado pidiendo ayuda en medio de la contienda. Es un rugido de agradecimiento y una declaración de poder después de que Dios ha intervenido y ha entregado la victoria. Es el testimonio de quien ha visto la mano de Dios obrar de manera milagrosa y ha comprendido que Él es mucho más que un refugio pasivo. Es un combatiente activo de nuestro lado. El Salmo 18 no comienza con un suspiro de debilidad,
sino con una proclamación de amor y fortaleza que resuena con una confianza inquebrantable. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Puedes sentir la pasión en estas palabras? No es una mera lista de atributos divinos, es una confesión personal, una declaración de identidad forjada en el fuego de la experiencia. David no solo cree en un Dios fuerte, sino que experimenta a Jehová como su fortaleza, su roca, su castillo. Este es el lenguaje de un hombre que ha conocido la fragilidad de su propia carne y la inmensidad del poder divino que lo ha sostenido. La unción de este salmo reside en la capacidad de Dios de serlo todo para nosotros en los momentos de mayor vulnerabilidad. Él no es una sola cosa, es una fortaleza multifacética que nos cubre de todas las maneras imaginables. La solidez de una roca, la seguridad de un castillo, la liberación de un libertador, la protección de un escudo, la elevación de un alto refugio. Cada título, cada adjetivo, es una promesa de su carácter activo en tu favor. Pero David no edulcora la realidad de su sufrimiento. Para que su victoria resuene con más fuerza, describe la profundidad de la angustia que experimentó. Y esto es importante, porque valida tus propias luchas. Me cercaron ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. ¿No es esta una descripción impactante de la desesperación? Las ligaduras de la muerte, los torrentes que amenazan con ahogarte, los lazos ocultos que te aprisionan. David no es ajeno a la sensación de estar atrapado, de sentir que el abismo te traga. Es la sensación de que las fuerzas en contra son abrumadoras, que la oscuridad es densa y asfixiante. Y en ese escenario de angustia, ¿qué hizo? ¿Se rindió? ¿Se dejó vencer por la desesperación? No, su reacción es el pivote de todo este salmo, la acción que desata la intervención divina. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aquí está la clave para activar la unción, el clamor genuino, la súplica desde lo más profundo del ser. Dios no es indiferente a tu dolor, a tu desesperación. Él escucha. Pero la respuesta no es tibia, no es vacilante. Es una intervención cósmica, dramática, que sacude los cimientos de la creación. Imagina esto. La tierra fue conmovida y tembló. Se estremecieron los cimientos de los montes y se removieron porque Él se enojó. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones encendidos de él salieron. Esta no es una imagen de un Dios pasivo, sino de un guerrero divino que se levanta para luchar por los suyos. Él desciende de los cielos, cabalga sobre un querubín, vuela sobre las alas del viento, rodeado de oscuridad, lluvia y nubes. Su voz truena, lanza rayos, flechas, dispersando a los enemigos. ¿Puedes visualizar la magnitud de esta batalla celestial librada a favor de un solo hombre, David? La unción aquí es la revelación de un Dios que no solo te ama, sino que está dispuesto a mover el cielo y la tierra, a desplegar todo su poder cósmico, para rescatarte de tus enemigos, para luchar por ti cuando no tienes más fuerzas. Y la intervención de Dios no es arbitraria. Viene con un propósito, con una razón fundamentada en su amor y su carácter. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Aquí reside una verdad profunda que a menudo olvidamos. La liberación de Dios no es solo por nuestra necesidad, sino por su deleite en nosotros, por su amor incondicional. Él nos ve, no solo en nuestra fragilidad, sino en nuestro potencial, en nuestra identidad como sus hijos amados. Él nos rescata no solo del peligro, sino que nos lleva a un lugar espacioso, un lugar de libertad, de amplitud,
donde podemos respirar, donde podemos crecer, donde las cadenas son rotas y el espíritu es liberado. La unción de este salmo nos recuerda que somos dignos de su amor, dignos de su intervención, no por nuestros méritos, sino por su pura y abundante gracia. Pero la victoria no es solo el rescate, es también el empoderamiento. Dios no solo te salva de la batalla, te equipa para ella. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para entesar el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no resbalaron. Esta es una imagen poderosa de capacitación divina. No somos meros espectadores de la obra de Dios. Somos sus colaboradores, sus instrumentos. Él toma nuestras manos débiles y las adiestra para blandir las armas espirituales. Nos da la fuerza para tensar el arco de bronce, el poder para enfrentar al adversario con valentía. Su salvación es nuestro escudo, su mano derecha nos sostiene y su bondad nos engrandece, no para nuestra gloria, sino para la suya. Nos da estabilidad en el camino, ensanchando nuestros pasos para que no tropecemos. La unción aquí es la promesa de que Dios no solo te liberará de tus batallas, sino que te transformará en un guerrero capacitado, dotado con su propia fuerza y su sabiduría para enfrentar cualquier desafío futuro. Él te entrena, te fortalece, te da la estrategia. Y el clímax de este salmo es la declaración audaz de la victoria sobre los adversarios. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí, de modo que no se levantaron, cayeron debajo de mis pies. Este es el lenguaje de un triunfo total, de una victoria sin paliativos. No es solo un empate, no es una tregua incómoda, es una derrota completa del enemigo. David no solo sobrevive, conquista. Y lo hace por la fuerza de Dios. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, y me diste la cerviz de mis enemigos y destruí a los que me aborrecían. La victoria es suya, pero el poder es de Dios. Él es quien nos ciñe con la fuerza necesaria, quien humilla a nuestros adversarios, quien nos entrega las cabezas de aquellos que buscan nuestro mal. La unción del Salmo 18 te capacita para no solo resistir, sino para perseguir a tus enemigos, para herirlos de tal manera que no se levanten, para ponerlos bajo tus pies, para experimentar una victoria completa y absoluta en todas las áreas donde has sido atacado. Para activar la unción del Salmo 18 en tu propia oración, necesitas reconocer que no estás luchando solo. Cuando te encuentres en medio de una batalla, ya sea espiritual, emocional, física o circunstancial, no te hundas en la desesperación. Clama a Jehová, tu fortaleza. Pero no lo hagas solo con súplica, sino con la autoridad de quien sabe que su Dios es un guerrero. Utiliza este salmo como tu propio grito de guerra, como una declaración profética sobre tu situación. Recuérdale a tu alma y a los poderes que te acechan quién es el Dios que te ama, que te rescata, que te capacita. Visualiza a Dios levantándose en tu defensa, conmoviendo la tierra, tronando desde los cielos. Recuérdate a ti mismo las victorias pasadas que Dios te ha dado y úsalas como ancla para tu fe presente. Declara que Él adiestra tus manos para la batalla y que la victoria ya es tuya en Él. Este salmo es un poderoso instrumento para transformar tu mentalidad de víctima a vencedora, para recordarte que con Dios de tu lado no hay enemigo que pueda prevalecer. Es el himno de los victoriosos, el canto de aquellos que han visto al Señor de los ejércitos luchar por ellos. Hemos recorrido los senderos que David transitó, desde la intimidad de su conocimiento por Dios hasta el fragor de sus batallas más encarnizadas. Hemos desnudado la verdad que subyace en salmos como el 51, que nos guía desde la más profunda contrición hacia una restauración asombrosa, o el 27, que nos envuelve en luz y fortaleza ante la oscuridad, y el 121,
que nos recuerda la constante vigilia de un guardador eterno. Luego, nos anclamos en el Salmo 46, donde la soberanía divina calma las tempestades más furiosas de nuestra existencia, para luego elevarnos con el Salmo 103, recordando cada uno de los innumerables beneficios divinos. Y finalmente, nos sumergimos en el Salmo 139, que nos abraza con el conocimiento íntimo de un Creador que nos tejió desde antes del tiempo, culminando con el Salmo 18, un majestuoso grito de victoria que nos empodera para el combate espiritual. Hemos desentrañado la unción que late en cada verso, hemos comprendido el contexto de David, hemos sentido el eco de sus emociones y la resonancia de sus promesas, pero ahora llegamos a un punto crucial, a un verdadero punto de inflexión en este viaje. Porque no basta, hermanos, con conocer estos salmos. No es suficiente con entender su historia, con admirar su belleza poética o con asentir intelectualmente a las verdades que proclaman. La verdadera transformación, la auténtica activación de esa unción, no ocurre en la cabeza, sino en el corazón, en el espíritu, y se manifiesta en la acción. Es preciso activar su unción, hacer que esa fuerza divina, esa presencia de Dios que les dio origen, se manifieste en tu propia vida, en tu propia oración, en tus propias circunstancias. ¿De qué sirve tener un tesoro invaluable si no lo desentierras, si no lo usas, si no permites que su riqueza transforme tu existencia? Esta unción, esa capacidad divina de tocar lo profundo, de sanar, de liberar, de empoderar, está esperando ser desatada. Y para ello, te ofrezco ahora, con toda la sinceridad y la pasión de mi espíritu, algunas estrategias prácticas, no como meras técnicas, sino como caminos para una comunión más profunda, para una experiencia más viva con el Señor. La primera de estas estrategias, que te invito a abrazar con todo tu ser, es la oración meditativa e imaginativa. Piensa en la diferencia entre leer una partitura musical y escuchar la sinfonía interpretada con pasión, o entre leer la descripción de un paisaje y contemplarlo con tus propios ojos, sintiendo el viento, los aromas, los colores. Demasiado a menudo tratamos los salmos como textos planos, pero no son así. Fueron escritos desde una experiencia vívida, desde el corazón de un hombre que amaba, sufría, luchaba y adoraba. Por eso, no te limites a leer el salmo, medítalo. Cierra tus ojos o déjalos en un punto fijo y visualiza. Deja que las palabras pinten imágenes en tu mente. Cuando leas el Salmo 23, no digas solo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Visualízate en esos pastos verdes y frescos. Siente la brisa, escucha el murmullo de las aguas de reposo. Percibe el alivio que trae ese descanso. Permite que la imagen de ese pastor guiándote, protegiéndote con su vara y su cayado, se haga tan real que casi puedas extender tu mano y tocarlo. Cuando te encuentres con el Salmo 51, sumérgete en el escenario de David. Siente el peso de la culpa que él sintió, la humillación, el anhelo desesperado de limpieza. ¿Dónde en tu vida sientes esa necesidad de ser lavado, de ser limpiado más y más de tu maldad? Deja que la oración de David se convierta en tu propia súplica, visualizando cómo la misericordia de Dios fluye como un río purificador sobre tu ser. La oración meditativa e imaginativa es un puente poderoso para trascender la barrera del tiempo y la distancia, para que la experiencia de David se funda con la tuya. ¿Dónde es el valle de sombra de muerte en tu vida hoy? ¿Dónde necesitas ese ungüento de perdón que David clamó? No es una evasión de la realidad. Es una inmersión profunda en la realidad espiritual del Salmo, permitiendo que sus verdades no solo sean entendidas, sino experimentadas a nivel sensorial y emocional. Es aquí donde la palabra escrita se convierte en una experiencia vivida, donde la unción se libera de las páginas para habitar en tu espíritu, otorgándote una conexión profunda y personal con el Dios que inspiró esas palabras. Esta es una clave para que tu oración deje de ser un mero ejercicio mental y se convierta en un encuentro transformador. Una segunda estrategia,
con un poder a menudo subestimado, es la declaración profética. Hemos sido testigos del poder de la palabra en la creación, en la boca de Dios. Y la Escritura nos enseña que nuestras palabras también tienen poder, especialmente cuando se alinean con las palabras de Dios. No se trata solo de leer un salmo, sino de hablarlo, de decretarlo sobre tus circunstancias, sobre tu vida, sobre la de aquellos a quienes amas. Estos salmos no son meros poemas, son declaraciones de verdad divinamente inspiradas que tienen la capacidad de moldear la realidad espiritual y, por ende, la realidad material. Cuando David escribe en el Salmo 91, «Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará», no es solo un deseo piadoso. Es una afirmación audaz, una profecía de protección. Si te sientes asediado por el miedo, por la ansiedad, por una enfermedad, por una situación que te oprime, no te quedes en el silencio de la preocupación. Declara el Salmo 91 sobre tu vida. Pronuncia sus promesas en voz alta, con autoridad, como un decreto. Haz que tu boca se llene de las palabras de Dios y verás cómo el ambiente a tu alrededor comienza a cambiar. Piensa en el Salmo 18, el himno de victoria. Cuando te sientas débil, oprimido, atacado por adversarios que parecen invencibles, no te limites a pedirle a Dios que te ayude. Declara que Él es tu fortaleza, tu libertador, tu escudo. Habla de cómo Él adiestra tus manos para la batalla, cómo humilla a tus enemigos debajo de ti. Esto no es jactancia, es una profecía de fe, una apropiación de la victoria que ya ha sido ganada en la esfera espiritual. La unción se activa cuando tomas las palabras inspiradas de Dios y las liberas con tu propia voz, con la convicción de que aquel que las inspiró tiene el poder de hacerlas realidad en tu vida. Es un acto de fe audaz, una forma de decirle al enemigo y a tus circunstancias que conoces quién es tu Dios y que sus promesas son inquebrantables. Usa tu voz como un instrumento de autoridad, dando forma a tu mundo con la verdad divina. La tercera estrategia, que fomenta una intimidad creciente y una asimilación profunda de la palabra, es la oración diarizada. La vida moderna, con su ritmo frenético, a menudo nos empuja a la superficialidad, a picotear aquí y allá sin profundizar realmente. Pero la unción, la verdadera unción, se cultiva en la consistencia, en la reflexión sostenida. Por eso, te sugiero un ejercicio. Elige un salmo para cada día de la semana, o incluso para toda una semana. No lo leas solo una vez. Léelo por la mañana, medita en él durante el día y reflexiona sobre él por la noche. Y más importante aún, escríbelo. Toma un cuaderno, un diario de oración y escribe cómo ese salmo se aplica a tu vida hoy. ¿Qué versículo te impactó más? ¿Qué promesa resuena con tu situación actual? ¿Qué desafío te presenta? Y aquí está la parte crucial. Personalízalo. Sustituye el yo de David por tu propio nombre, el mis enemigos por el desafío específico que enfrentas, el mis temores por tus propias ansiedades. Transforma el salmo en tu propia oración personal. Si estás leyendo el Salmo 34 y te sientes agobiado por el miedo, escribe: Busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró a tu nombre de todos mis temores. Si estás en un momento de gratitud, haz del Salmo 103 tu canción personal de agradecimiento, enumerando tus propios beneficios. Este acto de escribir, de reflexionar y de personalizar no solo refuerza la memoria, sino que también fuerza a tu espíritu a interactuar de manera consciente y profunda con la verdad del Salmo. La unción se hace más tangible cuando permites que la palabra de Dios se infiltre en los detalles más íntimos de tu existencia, cuando dejas de ser un mero lector para convertirte en un coautor de tu diálogo con lo divino, plasmando tu propia experiencia en el molde de la inspiración de David. Es un camino lento, pero profundo, hacia la internalización de la verdad y el florecimiento de una fe robusta y personal. Y no podemos olvidar que David era, ante todo, un músico, un poeta cantor, un rey con el corazón de un adorador. Por eso,
La cuarta estrategia para activar la unción es el cántico inspirado. ¿Has notado cómo una melodía puede elevar una palabra? ¿Cómo puede hacer que una verdad penetre más profundamente en el alma? La música tiene un poder único para trascender las barreras de la razón y tocar directamente el espíritu. La unción se amplifica a través del cántico. No te digo que seas un cantante profesional o que compongas una ópera. Te invito a que busques versiones musicalizadas de estos salmos. Hay incontables himnos, canciones contemporáneas que toman los textos de los salmos y les ponen melodía. Pero también te animo a que, de manera espontánea, le pongas tu propia melodía a los versículos que más te impacten. Tararéalos, cántalos en la ducha, en tu coche, mientras trabajas o cuando no puedas dormir. Piensa en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¡Qué poderosa verdad para cantar! O el Salmo 23, que ha sido cantado en todas las tradiciones y lenguas. Cuando cantas un salmo, no solo estás recitando palabras, estás elevando tu espíritu, tu emoción, tu voluntad, tu intelecto, todo tu ser en adoración. La melodía actúa como un vehículo para la unción, permitiendo que la verdad de Dios no solo se escuche, sino que se sienta, que vibre en cada fibra de tu ser. David cantaba sus salmos con el arpa, con la lira, con toda una orquesta. Él sabía que la música libera la emoción y permite que la palabra ungida penetre más profundamente. La unción se desata en el cántico porque abres una avenida más para que el Espíritu de Dios fluya a través de la verdad inspirada, llenándote de gozo, de paz, de fortaleza y de una conexión íntima que trasciende las palabras. Es una invitación a adorar no solo con tu mente, sino con todo tu corazón, con toda tu voz, con todo tu ser. Finalmente, y quizás la más paradójica de todas las estrategias, es la oración silenciosa. Hemos hablado de hablar, de declarar, de cantar. Pero hay momentos, hay espacios sagrados, donde la unción se activa no en el ruido, sino en el silencio, en la quietud de la contemplación de una sola frase. ¿Recuerdas el imperativo del Salmo 46? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es una receptividad profunda. Después de haber meditado, de haber declarado, de haber escrito, de haber cantado, tómate un momento. Elige una frase de un salmo que te haya impactado profundamente. Por ejemplo, Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo 27. O mi socorro viene de Jehová, Salmo 121. O crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Salmo 51. Repite esa frase, suavemente, en tu interior, permitiendo que resuene en tu espíritu. No busques más palabras, no busques más pensamientos. Simplemente sé con esa verdad, descansa en ella. En ese silencio, en esa contemplación enfocada, la unción se activa de una manera diferente. Se activa no a través de la expresión, sino a través de la absorción. Es como un árbol que absorbe el agua en silencio, o como la tierra que recibe la semilla. En el silencio, el Espíritu Santo tiene espacio para obrar en lo más profundo de tu ser, para infundir la verdad del Salmo directamente en tu espíritu, sin las distracciones de la mente. Es en esta quietud donde a menudo recibimos la mayor revelación, el mayor consuelo, la mayor guía. La unción se libera en el silencio porque nos abrimos a escuchar, a recibir, a ser transformados desde lo más íntimo. Es un acto de entrega, de confianza, de profunda humildad, donde permitimos que Dios hable y obre en nosotros sin nuestra intervención constante. Estas estrategias no son una fórmula mágica, sino invitaciones a una relación más profunda, más rica y más auténtica con el Dios de David. Cada una de ellas es un camino para que la unción que yace en estos salmos ancestrales se convierta en una fuerza viva y activa en tu vida de oración, transformando tu comunicación con el Creador en un diálogo vibrante, lleno de poder y de una intimidad que te cambiará para siempre. No basta con saber, es tiempo de activar, de experimentar
de vivir la plenitud de esa unción. Hemos culminado un viaje extraordinario, un recorrido íntimo y profundo a través de la sabiduría ancestral y la experiencia vivida de David. Desde la perplejidad inicial de la oración en piloto automático, hasta la inmersión en la complejidad de un hombre que conoció la grandeza y la miseria humana, y cómo en cada faceta de su vida forjó un diálogo con lo divino que aún hoy resuena con una unción innegable. Hemos desentrañado la esencia de esa unción, no como un concepto esotérico, sino como la presencia viva y operante del Espíritu de Dios, capaz de transformar lo ordinario en extraordinario. Recorrimos la protección inquebrantable del Salmo 23, que nos pinta a Dios como un pastor personal e incansable. La fortaleza impenetrable del Salmo 91, un escudo celestial ante las más temibles amenazas. La gloriosa liberación del Salmo 34, que nos invita a la alabanza como puerta a la intervención divina. Nos humillamos con el Salmo 51, encontrando el camino del quebrantamiento hacia una restauración completa. Nos armamos de valor con el Salmo 27, que disipa el miedo con la luz de Dios. Y nos entregamos al cuidado constante del Salmo 121, sabiendo que nuestro guardador nunca duerme. Luego, fuimos testigos de la soberanía divina en el Salmo 46, donde la quietud en medio del caos se convierte en una declaración de fe. Refrescamos nuestra memoria y nuestro espíritu con el Salmo 103, enumerando los inagotables beneficios de un Padre amoroso. Nos maravillamos con el Salmo 139, abrazados por el conocimiento íntimo de un Dios que nos tejió desde la concepción y nos conoce por completo. Y nos empoderamos para la victoria con el Salmo 18, un majestuoso grito de triunfo sobre todo adversario. Pero no nos detuvimos en la mera contemplación de estos tesoros. Fuimos más allá. Hemos delineado caminos claros y prácticos para que esa unción latente en cada verso, en cada promesa, en cada súplica, se active en tu propia vida. Hemos hablado de la oración meditativa e imaginativa, esa puerta que te permite trascender el tiempo y el espacio, visualizando y sintiendo las verdades de los salmos como si fueran tu propia experiencia. Te hemos animado a la declaración profética, a usar tu voz como un instrumento de autoridad, proclamando las promesas de Dios sobre tus circunstancias, convirtiendo el lamento en un decreto de fe. Te hemos sugerido la oración diarizada, ese ejercicio de introspección y personalización que convierte la palabra inspirada en tu propia historia de comunión con el Creador, permitiendo que la verdad se ancle en lo más profundo de tu ser. Y para aquellos que anhelan una conexión que trascienda la razón, hemos propuesto el cántico inspirado, donde la melodía eleva las palabras ungidas y las hace vibrar en cada fibra de tu espíritu. Finalmente, hemos abrazado la paradoja de la oración silenciosa, esa quietud activa donde, al cesar nuestros propios esfuerzos, abrimos espacio para que la unción del Salmo 46 nos inunde con la paz que sobrepasa todo entendimiento, permitiendo que Dios se revele y obre en el centro mismo de nuestro ser. Cada uno de estos salmos es, en sí mismo, un arsenal espiritual, una fuente inagotable de consuelo, dirección, fuerza y esperanza. Y las estrategias que hemos compartido no son recetas rígidas, sino invitaciones flexibles para que encuentres tu propio ritmo, tu propia cadencia en esta danza sagrada con lo divino. La clave no reside en la perfección de la ejecución, sino en la sinceridad del corazón y en la persistencia del espíritu. Porque la vida espiritual, como la vida misma, es un viaje, no un destino fijo. Habrá días de fervor y días de sequedad, momentos de claridad prístina y momentos de densa niebla. Pero lo que David nos enseña y lo que estos salmos eternos nos reafirman es que en cada etapa de ese viaje, Dios está presente, atento y dispuesto a hacer todo lo que necesitamos. Al incorporar estos 10 salmos más ungidos de David en tu vida de oración, no solo estarás recitando versos antiguos, estarás invocando una herencia espiritual forjada en el fuego de la fe y la experiencia. Estarás equipando tu espíritu con herramientas poderosas para enfrentar los desafíos de la vida moderna.
Tu oración dejará de ser una rutina monótona para convertirse en un diálogo vibrante, una conversación viva y transformadora con el Omnipotente. Sentirás una mayor intimidad con Dios, una paz que ancla tu alma en medio de cualquier tormenta, una fuerza que te capacita para superar obstáculos que antes parecían insuperables, y una esperanza inquebrantable que ilumina los caminos más oscuros. Ya no te sentirás en piloto automático. Cada palabra pronunciada con conciencia, cada imagen visualizada con fe, cada promesa declarada con convicción, se convertirá en un puente directo hacia el corazón de Dios. Despertarás cada mañana con la certeza de que tienes acceso a una fuente inagotable de sabiduría, de consuelo y de poder. La ansiedad dará paso a la calma, el miedo a la valentía, la duda a la certeza, la tristeza al gozo. Tu fe no será una creencia pasiva, sino una fuerza activa, capaz de mover montañas, de transformar circunstancias, de sanar heridas y de traer vida donde antes solo había desolación. Este no es el final de nuestro camino juntos, sino el verdadero comienzo del tuyo. Te animo, te exhorto, te bendigo a que tomes estos salmos, los hagas tuyos, los vivas. Experimenta con las estrategias. Sé paciente contigo mismo, pero sé persistente. Permite que la unción que has sostenido a generaciones de creyentes fluya a través de ti, llenándote de la presencia de Dios de una manera que nunca antes habías imaginado. Porque, al final del día, lo que más anhela tu corazón y lo que más glorifica a Dios no son meras palabras, sino una vida transformada por la experiencia profunda y personal de su amor inagotable y su poder sin límites. Ve y vive la promesa de estos salmos. Tu vida de oración, y por ende tu vida misma, nunca volverá a ser igual. Es una jornada de descubrimiento continuo, de intimidad creciente y de fe inquebrantable que te espera. Que el Señor te bendiga y te guarde en cada paso de este glorioso camino.